Y habíamos dicho que teníamos pues distintas zonas en donde vamos a tener que diseñar la estructura de forma diferente. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. ¿Se ve la imagen? Sí, se ve. Entonces se supone que nosotros lo que vamos a hacer es diseñar las nervaduras número 2 que pues vienen siendo iguales en todos los tramos que tenemos ahí. Entonces, en la profundidad, estas nervaduras que tenemos aquí son iguales. ¿Sí se ve el dibujo o no? ¿Está dibujando sobre la pantalla? Así es. No, no se ve nada. A ver, vamos a tratar otra vez. Ah. Vamos a ver. Ay, ¿ahí sí se nota? Sí, ya se ve. El dibujo. Sí. Entonces nosotros tenemos que diseñar cada una de las nervaduras, pues dependiendo del ancho que esté presente. Se supone que por lógica, esta losa se le va a colocar refuerzo dependiendo de cómo se vaya a deformar. Nuestra gráfica nos dice que lo primero que vamos a tener va a ser un momento negativo. Por lo tanto, la losa tenderá a deformarse primero hacia arriba, luego cóncava hacia abajo y luego volverá a ser cóncava hacia arriba. Así es como se va a estar deformando la losa constantemente en la estructura. Si esta fuera la nervadura, pues la nervadura se deformaría como se muestra en la imagen de negro. De tal forma que nosotros colocamos el acero en la posición en la que le sea útil para esa nervadura. Vamos a ver si nos podemos quedar. Ahí quedaría más o menos cómo sería la deformación de la estructura. Y ahí lo que nombramos nosotros como momentos negativos y positivos, donde cambia la orientación de la compresión y la orientación de la tensión. En el primer caso, la tensión va en la parte superior, la compresión va en la parte inferior, luego vamos compresión-tensión, que sería este tramo, y luego otra vez que cambia a tensión-compresión. Y eso es lo que va a estar haciendo la estructura dependiendo de la cantidad de apoyos y dependiendo de qué forma tengan estos apoyos. Entonces, en estas longitudes que tenemos aquí, yo debo de prever cuál debe de ser la longitud necesaria para que el acero llegue en la posición correcta y cumpla al menos con la distancia a la que va a estar a tensión. Por ejemplo, aquí donde estoy terminando la línea verde, más o menos terminaría la tensión. Pero pues yo tendría que darle una longitud mayor a eso por cualquier contingencia que pudiese haber. Y luego para la tensión en la parte inferior, pues el acero iría en la zona inferior del elemento y acá iría en la parte superior.
De esa manera es que tengo que pensar en el armado, pensando en que la losa se va a deformar como lo estamos platicando de esta forma. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Todo simple y sencillo. Vamos a ver. Entonces, a ver, ¿cómo les dije que era para momento negativo? ¿Cómo habría que diseñar este elemento? Carlos, ¿cómo podemos diseñar a momento negativo? Pues había dos opciones. Una era como cuando resolvíamos la viga Ajá. y la otra usábamos otra fórmula que era cuando A era mayor que T. Creo que cuando caía en la nervadura, creo. En el alma, perdón. Ok, ahí me equivoqué cuando se los dije así. Realmente es al revés, es momento negativo, cambie nada más momento negativo por, eh, por momento positivo. El momento negativo se diseña como viga rectangular y el momento positivo es el que tiene dos casos. Ahí se me fue la onda y se los dije equivocadamente. ¿Sí me entienden? Sí, O sea, realmente fue al revés. Era el momento negativo se diseña como viga rectangular y el momento positivo es el que tendría los dos casos. Nomás que ahí me equivoqué en cómo se los dije, creo que se los dije al revés. Entonces, aquí en este caso va a ser momento negativo y se diseñará así, como dice aquí, como viga rectangular. A ver, para que quede más claro, que a veces es lo que nos confundimos, eh, cómo diferencio cuál es la zona de compresión, cuál es la fórmula que voy a utilizar. Nosotros tenemos nuestra sección T original y en la sección T tenemos una zona que está a compresión y otra zona que está a tensión. En este caso, ¿cuál va a ser la zona que esté a compresión en un momento negativo? ¿Abajo o arriba? la zona de tensión estará en la parte superior. Ok. Tensión arriba, compresión abajo. Así. La zona que está a compresión es la que nos va a decir qué fórmula utilizar. Porque acordémonos nosotros que el elemento es el que trabaja, el concreto trabaja a compresión. De tal manera que la zona que está a compresión, en este caso, es un elemento rectangular. Por lo tanto, aplicamos el criterio de viga rectangular cuando la zona de compresión está en este caso. Entonces, aquí vamos a hacer, este sería un momento negativo y se utilizaría el criterio de viga rectangular para diseñar este elemento. Cuando la zona que está a compresión es la otra, que sería la parte del elemento superior, vamos a ver, la parte superior, aquí es donde sí existirían los dos posibles casos, porque la parte que está a compresión, pues es la parte superior que puede llegar hasta el alma. Entonces, dos casos para momento positivo, para momento negativo, pues vamos a diseñarlo como viga rectangular. ¿Sí? Sí, todo claro. Andrea, ¿todo claro? Pues, sí, sí, sí. Bueno, entonces yo tengo el momento de 163.903.24
kilogramos por centímetro. Ese es el momento negativo que voy a diseñar. Entonces, pues nosotros vamos a hacer el diseño dependiendo de las características que tiene. El peralte es 27 centímetros. Fue lo primero que sacamos, si ustedes recordarán, peralte mínimo, y tomamos la decisión de 27. El recubrimiento es de 5 centímetros. Acuérdense que, bueno, vamos a hacer la pregunta, a ver, ¿qué me generaría a mí un mejor desempeño? A ver, por 10 puntotes para su calificación del examen. ¿Qué sería mejor? Tener a nivel de resistencia, a flexión, tener un acero más cercano con mayor recubrimiento o con menor recubrimiento, y por qué. 10 puntotes si me contestan esa pregunta. Nadie quiere puntos. No, sí lo queremos, pero... La pregunta, ¿puedes repetir? ¿Cómo? Que si puede decir la pregunta otra vez porque no la entendí. Nosotros tenemos un recubrimiento que aquí estamos pactando en 5 centímetros. Si yo le diera 4, 3 centímetros, ¿eso mejoraría la resistencia o no? ¿Por qué? Porque yo aquí te estoy diciendo 5, ¿verdad? Pero si yo te digo 3, ¿mejora la resistencia del elemento o no? ¿Y por qué es esa situación? Pues yo diría que no, porque deja expuesto más al acero a que se, no sé, corrosión o se oxide y así. ¿Y saben qué es la corrosión? Cuando se come el óxido al fierro o al metal. Más o menos. Cuando lo desgasta, ¿no? Lo desgasta. Hay una ley que se llama la ley de la mínima energía. Esta ley dice, valga la redundancia, que todo material tiende a estar en su estado de mínima energía. Y eso pues yo lo traslado a cuando los alumnos tratan de pasar con la mínima energía posible una materia. Vamos a ver, ¿qué pasa con los materiales que hay en los metales? La mayoría de los metales, si ustedes saben, son óxidos que se llevan a altas temperaturas para producirlos o para trabajarlos como nosotros los conocemos, ya sea el acero, ya sea cualquier aleación, cualquier elemento, láminas, todos esos elementos son en naturaleza como óxidos que se extraen de las minas, que se trabajan a altas temperaturas y se llevan a formar el material como lo conocemos nosotros, que es el metal. Pero, si ustedes sabrán, hay materiales que no se oxidan. ¿Cuáles son? El hierro, ¿no? A ver, No. si me dicen 3, les doy 10 puntos si me dicen 3 materiales que no se oxidan. 3 materiales. El bronce. ¿Siguen? Ajá. El oro, ¿no? El 1, te faltan 2. vidrio. El vidrio. Plata y bronce. El El bronce no. ¿El bronce no se oxida o el bronce sí se oxida? Sí. Ah, ok. el aluminio. Oro. ¿Puedo decir una tontería? ¿Mercurio? Yo también Mercurio. había pensado mercurio, pero no lo quería decir. Bueno, oro, mercurio y fierro. No sé. El fierro sí se oxida, ¿no? No, déjame en paz. Yo quiero los puntos. Los Estuvieron necesito. cercas, pero el platino. El oro. Dije, yo me acerqué. Yo dije el mercurio, dije, 5 puntitos, ¿no? Es todo nada aquí. No hay- Dije, no se agacho conmigo.
así es la vida, unos ganan, otros pierden. Pero vencí un poco. No, el oro, la plata y el platino son materiales que no se corroen. ¿Por qué no se corroen? A ver, si alguien me responde eso. Su nivel de... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Fui malo para química. Ah. No sé cómo se llama. Pero los hacen... A ver, 30 puntos el que me diga. No manches, espérese. Es que Les no sé doy si está la un respuesta, minuto. porque es algo que una vez escuché, más no sé qué tan cierto sea. Pues Es dale, que porque tienen un no minuto se para oxida responder. porque el material en sí, digámosle que ya está oxidado, es como su composición por la cantidad de O, no me acuerdo qué significaba el O, Inge, se acaba de equivocar. que tienen. O sea, algo así una vez me explicaron que la composición, pero la verdad es que no sé si me estaban madreando, si es cierto, ¿no? O sea, que ya están, o sea, es como si ya estuviera su composición oxidada, pero no es el tipo de óxido que nosotros solemos ver. Inge, Dime. sí, Sí, eso no es. ¿De cuál estás explicando tú? ¿Cómo te llamas? Andrea, ¿Qué pero explicaste? el Inge preguntó que por qué no se oxidan. Y esa fue mi respuesta. El oro. No, o sea, que los que dicen. Es que busqué y esos materiales, bueno, dijo que el oro no se oxida, pero sí se oxida, pero no pierde los electrones tan fácilmente. Se mancha, ¿no? El oro, Sí, pero nomás se mancha, pero no pierde, vamos a decir que A ver. la fuerza. No, miren, los materiales tienen una estabilidad. El oro, la plata y el platino no se oxidan o no deben de oxidarse si son realmente oro, plata y platino, porque cuando esos materiales ya existen en la naturaleza como sólidos, no se les da un tratamiento. Entonces, ellos no necesitan cambiarse, por lo tanto, ellos están estables a esa forma. Eso es lo que hace que no se oxiden o no se corroan. Todos los materiales diferentes, la mayoría de los metales, sí necesitan pasar por un tratamiento. Entonces, esto pasa como cuando tú quieres cambiar a una persona, que yo creo que cualquiera lo ha tratado de hacer, y pues no puedes cambiar a nadie, ¿no? Porque realmente esa persona no quiera hacerlo. Entonces, aquí tú cambiaste el óxido a formarlo como un metal y es la misma energía que utilizaste para lograrlo, es lo mismo que va a desear regresar a lo mismo que era. Por eso es que los materiales siempre se oxidan, porque ellos son óxidos y quieren regresar a ser lo que eran antes. Mientras que metales como el oro, la plata y el platino, en teoría no se deben de corroer porque ya están en su estado natural. Ahora, si cambiara la temperatura del planeta o algo muy extremo, pues a lo mejor sí se corroerían, ¿verdad? Porque ya no sería el nivel estable para ellos. Pero pues eso no. Primero nos moriríamos todos antes de que pudiéramos ver un cambio de tal magnitud. Entonces dejaron ir 30 puntotes que les pudieran haber servido. ¿Cómo ves, Sofía? Inge, no, mi compañera y yo, 15, ¿Qué opino 15. yo? ¿Qué opinas de que regalen los puntos? ¿No quieren puntos? Yo sí los quiero. Pues Pues yo lo sí. intento, pero no. Ahora volvamos a la pregunta original. Eso es la corrosión. Entonces la corrosión, pues nunca nos la vamos a quitar. Hay dos corrosiones. Corrosiones por cloruros y corrosión por carbonatación. En ambientes marinos es corrosión por cloruros y en ambientes urbanos como el de nosotros es corrosión por carbonatación. No vamos a ahondar mucho en ello, porque pues no es la clase, pero la corrosión por carbonatación se da por la contaminación de CO2. Entonces, entre más CO2 haya en el ambiente, más corrosión va a existir. Dale, esta información que estoy diciendo yo sí me la sabía, si lo hubiera preguntado, si se lo hubiera contestado. Y tuviera mis 10 puntotes. Pues tristemente, Andrea, hubieras dicho, no, yo lo Nos los respondo. dividimos. Me hubiera parecido que no lo sabían esa parte. Entonces,
Sí. La corrosión por carbonatación es uniforme, la corrosión por cloruros es localizada, por lo tanto es una corrosión más agresiva la de cloruros. Entonces, eso no nos lo vamos a quitar. ¿Qué hago yo al ponerle más recubrimiento? Pues estoy alejando más al metal de lo que es el ambiente y por lo tanto tardaría más tiempo en corroerse. Esa es la lógica que se hace al darle más recubrimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando está el acero dentro del concreto? En teoría se pasiva. ¿Qué es pasivarse? Quiere decir que no está oxidándose. Se mantiene, ¿no? Se mantiene porque en teoría se forma una capa por el concreto que lo protege de la corrosión. Es Pero una capa, perdón, fría, ¿no? O sea, lo mantiene estable. es una capa con un pH alto. Ujú. Los pH es el potencial de hidrógeno, si ustedes recordarán, el pH divide los ácidos de las bases. Entonces, cuando tú tienes un elemento que es básico, la corrosión no se da. Por eso necesitas que baje el pH del concreto para que se dé la corrosión. Eso es lo que hace la contaminación en el concreto. Va cambiando el pH del concreto hasta que ya no lo protege el concreto más al acero y empieza la corrosión, que sería lo que pasaría en este caso. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Qué me convendría más? Que el acero esté a nivel de resistencia a flexión, no de que se corroa o no, que sería otra cosa diferente. A nivel de resistencia a flexión me conviene más que esté cercano al ambiente, o sea, tenga un recubrimiento menor o que tenga un recubrimiento mayor. ¿Qué me da más resistencia? Solo por la resistencia al momento y no por la corrosión. Digamos que la corrosión no existe, ¿qué me convendría? Recubrimiento mayor, ¿no? ¿Mayor? Por- ¿Por qué? Ujú. Para los 10 puntotes. Pues para proteger ¿Qué pregunta? la fuerza, ¿no? Para proteger la fuerza del material. Nos fuimos a la pregunta inicial, Andrea. ¿Sí se escuchó? Sí, te escuché, pero no me convenció. Dije, es que Pues se supone que se necesita un recubrimiento mayor para que no vaya por la temperatura o como usted dijo, el CO2 no afecte de cierta Pero forma. vamos a suponer que generalmente, y esto lo decimos abiertamente, el ingeniero que ve durabilidad, o sea, un estructurista, no se fija en la durabilidad, porque es como que algo que es fuera de lo que le concierne. Quizás yo estudié más durabilidad antes que meterme a diseñar estructuras, por eso lo puedo haber visto más. Entonces, como que muchas veces no se juntan esas dos cosas. La persona que hace el diseño de estructuras, pues no está pensando en si va a durar 20 años, 30 años, 40 años, no. Y él, mientras cumpla con el reglamento y con lo que se diga ahí, pues no le importará mucho. Entonces es lo que yo les quiero preguntar. Si yo le doy 3, 4 centímetros, ¿aumentaré la resistencia a flexión o la disminuiré? Sí, considerar la corrosión. Que la corrosión me va a fregar el material a lo mejor en 20 años, 30 años, dependiendo de la calidad del concreto. Entonces, pues no es algo como que lo voy a tener de problema inmediatamente. Entonces, ¿qué piensa? yo diría que mejor recubrirlo, ¿no? No. Poner- La mayor resistencia me la va a dar Ujú. cuando el acero esté más cercano a la superficie, o sea, tenga menos recubrimiento. Porque si ustedes recordarán, se forma un brazo de palanca. Entre más distancia haya entre la varilla y la fuerza de compresión del concreto, mayor va a ser el momento que genera. Entonces, en teoría, a mí me va a ayudar. Por ejemplo, si la losa no me funcionara o no cumpliese, pues yo pudiera aumentarle el recubrimiento para mejorar la resistencia. O sea, pudiera ponerle en vez de 5, 3 y a lo mejor cumplo con la resistencia a flexión. Entonces, en términos prácticos, la estructura, entre menos recubrimiento le dé, mayor resistencia a flexión voy a tener. Pero voy a tener mayor riesgo de problemas de corrosión en un menor tiempo. Entonces, esas serían las cosas que tendríamos que observar.
Y obviamente, pues cada ingeniero o arquitecto, pues definirá qué le conviene a él. ¿Claro? Sí. Ujú. Sí. Dejaron ir tantos puntos. Entonces, No, en teoría, si yo le hubiera puesto 3, voy a mejorar la resistencia, pero voy a disminuir la durabilidad. Entonces, pues, ahí hay que sopesar, ¿no? 3 creo que todavía se puede utilizar, 4 centímetros, 5, ya sería como que algo ya más decente. Entonces, el peralte efectivo va a ser 22 centímetros. La fórmula va a ser mn igual a f'(cb) de cuadrado w, 1 menos 0,59 w. Luego vamos a hacer el despeje de momento nominal a momento último para hacer el cambio. Luego vamos a hacer a ver, los paso para acá. Luego terminamos nosotros pasando de un lado estos términos. A ver, aquí ya debería estar borrado este. Ya no iría ahí. Todos estos términos los pasamos al lado izquierdo. Y me queda la ecuación que tenemos aquí, la cual sustituyo los valores. El momento último, pues es el valor que yo ya tengo de 163.903.24 kilogramos centímetro de momento. El phi es 0.9. La resistencia a compresión es 250. El ancho va a ser el ancho de la nervadura, como lo dijimos ahorita, pues se va a considerar como viga rectangular, por lo entonces va a ir 12 centímetros. Y el peralte va a ser de 22 centímetros al cuadrado. Eso me va a dar un valor de 0.125423. Luego voy a igualar a 0, ustedes recordarán. Igualando a 0, me queda esta ecuación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Fácil? Sí, todo bien. Sí, esto es repetitivo. Esto ya lo que han hecho antes. Entonces, pues nos vamos un poquito rápido. Entonces, A, pues es 0.59, B menos 1 y C, pues el menos 12,5423. Entonces lo metemos a la ecuación, a la ecuación de fórmula general, sustituimos los valores y me queda que el índice de refuerzo me da 0.1364. Luego, si recordarán, pues lo que hacemos es despejar el porciento de refuerzo para poder sacar cuánto le correspondería a este elemento. Entonces, lo que hacemos pues de esta ecuación es despejar ρ, y pues para despejarlo, pues F'C que está dividiendo se pasa multiplicando al W, y Fy pues va a irse dividiendo, de tal manera que me queda esta ecuación. Sustituyo valores, y me va a quedar que el ρ es 0.008119. Entonces, 0.08119 es la cantidad de acero que le correspondería a dicho elemento. ¿Qué hago ahora? Voy a hacer lo mismo que en las vigas, revisar el ρ mínimo bajo los mismos parámetros y voy a revisar el ρ máximo bajo los mismos parámetros y voy a encontrar que mi ρ está dentro del mínimo y el máximo, por lo tanto está bien. Calculo el contenido de acero y me da 2.143 centímetros cuadrados. Entonces, pues ya tengo ahí la cantidad de acero. ¿Hasta aquí había bronca? ¿No? Inge, a mí me salió diferente. O sea, no varía tanto. ¿Cuánto dio? En RAW me dio 0.0095. Igual sí cumple, pero me dio un poquito más. Y en el AS sí me dio lo mismo que usted. A ver, pero ¿aquí tienes lo mismo? En el A índice, ver. porque no debería de dar esa diferencia. Sí, me salió 0.125. Sí. Bueno, ajá, no debe haber tal diferencia. ¿Cuánto dio el índice de refuerzo? Me dio
Bueno, los dos, uno salió 0.16 y el otro 1.55. A ver, ahí está la diferencia. A Ahí ver, está la diferencia. vamos a ver. Lo voy a hacer aquí. En la calculadora, vamos a ver. Punto 12, 54, 23 por punto 59 por 4. 1 menos este valor. 1 menos el historial. ¿Ya llegó Marcelo o todavía no? Ya me dio. Ya 0.13, llegué. ¿verdad? Ajá. Ok, sí. No sé por qué me salió diferente, pero bueno. Sí, Ya. generalmente, y esto se los vuelvo a repetir. Ah, no lo dividiste entre 1 y 18, se me hace. Te faltó dividirlo. Porque sin la división da punto 1609. A lo mejor eso sería, ¿no? Lo que le doy de tip yo es que el valor de C generalmente es muy igual al valor de W. Generalmente son casi idénticos o varían por muy poquito. Entonces cuando te da punto 16 ya hay una variación importante porque de punto 12 a punto 16 de periodo va un 25%. Entonces ahí ya como que te debe dar una idea de que a lo mejor te equivocaste, que a veces sí se va un poquito, puede andar en ese rango, pero no es muy común. Generalmente son muy iguales. Entonces, eso como que te debe, si te da muy igual, como aquí me dio punto 12 y punto 13, pues ahí uno como que ya por descontado das que si lo hiciste bien. Si te da punto 15 o 16, ahí sí les pido que lo vuelvan a hacer porque puede ser que esté mal. No siempre está mal, pero puede ser que sí lo esté. Entonces, el acero sería 2.143. Ahora, yo tengo que colocar 2.143. ¿Qué varilla utilizaré? De media pulgada. 4. La número 4. ¿Cuánto área tiene la número 4? 1.90 y... Ah, no, mentira, 1.27. Sí, bueno, 1.26 y algo. Pero... Esto así, ¿no? Entonces el acero se debe de colocar en la parte superior, porque aquí es donde está la tensión, ¿no? O sea, la compresión, como lo dije, va aquí. La compresión pues va en la parte inferior y la tensión va en la parte superior. Por lo tanto, el acero se debiera de colocar en la parte superior, a 5 centímetros de la parte superior, ¿verdad? Entonces, esto mide 7, técnicamente, entonces debe de estar casi pegado al alma, ¿no? Voy a elegir varilla número 4. Número 3 se podría utilizar, pero generalmente como que no se ve bien. Para cosas estructurales, reforzar con varilla número 3 en teoría no tiene ninguna mala situación o ningún problema. Pero para muchos planos o para muchas cosas, como que la gente lo ve mal, entonces como que algo estructural con varilla número 4 sí va. El número 3 se utiliza más como para refuerzos secundarios, para refuerzos por temperatura. Entonces, para estribos o cosas de esas. Entonces, para no batallar, pues como que 4 es nuestro valor menor. Entonces, yo tengo que, si es 1.26 cada varilla número 4, ¿cuántas varillas necesito para cumplir con esa área? Pues sale 1.68. Serían 2 varillas. 2 varillas arriba. Sí. Entonces, técnicamente, pues yo ocupo 2 varillas.
pero las varillas irían en la parte superior. Entonces, pues eso me mete en un lío, ¿no? Imagínate que le pongo una varilla aquí y le pongo una varilla acá. ¿Así iría bien? ¿O no? ¿Cómo ven? Marcela, No sé, Inge. Buena pregunta. buena pregunta. ¿Sí, Marcela? Según yo, sí. Según tú, con base a... Pero tiene que estar equilibrado de un lado y del otro lado. Pues De lo que viene siendo deseablemente sí, para que no se concentren esfuerzos en una zona más que en otra. Entonces ya lo hicimos. Braviado. ¿Alguien tiene otra opinión diversa? No, todos son uniformes. Brenda, Pues, o sea, yo digo que sí tiene que llevar dos, ¿no? Inge? ¿dónde crees que pueda investigar eso? ¿O a quién le digo? Oiga, ¿está bien así? ¿A quién le hablo? Le hablo a un Inge, oiga Inge, ayúdeme. 2 varillas así. Pues yo le marcaría a usted, Inge. ¿Y yo dónde le buscaría? No, pues no sé. En el libro. ¿Cuál libro? No sé, en el de González Cuevas. No sé. Pues yo tengo que revisar el reglamento. El libro de González Cuevas, pues es más ejemplos, ¿no? En el libro del reglamento del ACI, ahí me debe de especificar cómo debo hacer correctamente la colocación de las varillas y cómo deben de estar los elementos anclados. En este caso, 2 varillas son las que necesito a flexión, pero también me dice el reglamento que tengo que cuidar que no haya una separación mayor a 35 centímetros entre varillas, generalmente, o 40 centímetros. Por lo tanto, una cosa es lo que me da flexión y otra cosa es el armado final que vamos a tener que hacer para toda la losa. Entonces, son 2 varillas las que necesito, pero también tengo que revisar que las alas de la estructura no sean tan grandes con respecto al claro que tienen y ver si será necesario colocar 2 varillas adicionales en los lados, quizás, para no tener tanto claro del elemento libre y que la estructura pueda funcionar de forma adecuada. Entonces, eso lo vamos a ver en la parte final, en los últimos criterios. En cálculo me da 2 varillas, pero no es lo único que tengo que tomar en cuenta. Tengo que ver la zona en que se va a colocar. Si es muy grande los aleros de la sección, si hay muchas zonas sin varilla, entonces el reglamento me pide colocar varillas adicionales a una cierta tasa de valor. Entonces, ¿vamos ahí más o menos claros? Sí. En la realidad, en términos prácticos, le voy a tener que meter más varillas. Le voy a tener que meter otras 2 varillas. Lo vamos a ver después. Pero ya no por la flexión,
sino por las condiciones que me especifica el reglamento de que no deje tanto espacio sin varillas y que como los aleros o las alas están muy grandes, pues que lo mejor sería colocarle refuerzo ahí para que no haya tanta separación entre el mismo. Eso es lo que me va a decir el reglamento. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar al final. Entonces, son 2 varillas, pues hasta ahorita 2 varillas. Al final revisamos lo que dice el reglamento, pero eso para que lo tengan en mente. Vamos a ver. ¿Sí, Marcela? Dijo 35 centímetros de distancia. Bueno, es una fórmula realmente, pero se entiende que nada, que más o menos como una regla más o menos empírica, es que no debe de haber una separación mayor de 35 o 30 centímetros entre varillas cuando estés reforzando a flexión. Nunca tienes que tener esa separación. Por más que no necesites, por más que tú no, por el cálculo, no te pida 0 de refuerzo en ese tramo. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo aquí. Vamos a dibujar una pequeña losa. Y es que ya me confundí porque creo que en la de las vigas decía algo de no menor a 3 centímetros. ¿Es para lo mismo o no? Es lo anverso, ¿no? Inverso. Mira, si tú tienes que tener una separación mínima y una separación máxima, Sofía. ¿Sí? O sea, hay un límite Sí. entre la separación máxima entre varillas y una separación mínima entre varillas. Las dos cosas tengo que cumplir. La separación mínima va asociada a que el agregado pase libremente a través del armado. Entonces, cuando decíamos 3 centímetros más o menos como separación mínima, es que las varillas no deben de estar tan pegadas como en una viga en una distancia menor a 3 centímetros, porque si no el agregado que utilicemos no va a acceder no va a poder entrar y se va a quedar todo el agregado arriba y la pasta abajo. Se va a segregar el material y no me va a funcionar de forma adecuada. Entonces, para eso es la separación mínima. Pero otra cosa que también tengo que checar es la separación máxima. O sea, no es nada más que el mínimo funcione, sino que imagínate tú que a mí me pide, por ejemplo, tengo varilla número 8, vamos a exagerar, que tiene como a 0,5 centímetros cuadrados por varilla. Entonces, pues yo le digo en una losa, pues braviado, necesito a lo mejor 15 centímetros cuadrados de acero, pues son 3 varillas, ¿no? En 1 metro, pues imagínate que le pongo 3 varillas, el cálculo me sale que necesito 15 centímetros cuadrados por metro de losa, y con 3 varillas número 8, pues ya cumplo el reto, ¿no? Pero esas varillas que coloque con número 8, por consecuencia, al poner 3 y sí dar el contenido de acero, van a estar separadas en 1 metro. Vamos imagínate que aquí dibuje 1 metro del elemento, que esto sea 1 metro, hasta acá, hasta donde termine el ancho de la losa. Entonces la separación entre las varillas va a estar cercana a los 50 centímetros, porque pues es 1 metro y pues la distancia entre las 3 varillas pues va a ser casi 50 centímetros. Si queremos ser positivos, pues algunos 45 centímetros de separación, vamos a suponer. Esta separación ya es muy excesiva. Yo no podría hacer un armado bajo estas características, porque no hay una buena conjunción entre el concreto y el acero. Entonces, yo, a pesar de que la losa me pide 15, yo tendría que agregarle otras 2 varillas, ya no porque las necesite, sino para que trabaje el acero y el concreto de una forma más eficiente, y la separación, en vez de ser 45,
se reduzca a 22,5 entre varillas. Entonces, nunca debo de tener yo una separación mayor a 35 centímetros en un elemento que esté a flexión, porque no van a trabajar de forma eficiente el concreto y el acero para que funcione el elemento. Muy independientemente del cálculo, como lo dijimos, ¿no? Una cosa es lo que calculo y otra cosa es lo que realmente puedo hacer. Entonces tengo estas restricciones. Nunca colocar varillas con separación menor a 3 centímetros y nunca coloques varillas con separación mayor a 35 centímetros en una estructura. ¿Sí? Sí, más claro. Gracias. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que cuidar. No sé si Marcela me entendiste. ¿Y ahora por qué anda tan agresivo conmigo? ¿Por qué agresivo, Marcela? Porque luego contra mí. Estoy escribiendo lo que están diciendo, profe. No, es que tú me preguntaste, ¿no? Yo. Ah, No, pero lo de los 35 centímetros, sí. Los 35, sí. por esa razón. Ah, bueno. No debe de excederse ese valor. Ya. Entonces, ahí tenemos que respetar esos criterios. Les digo, siempre que tú tengas varillas a más de 35 centímetros, va a haber problemas. Por eso nunca lo debes de hacer, a pesar de que el cálculo diga 2 varillas a cada tanto. Tú tienes que, como arquitecto, como ingeniero, no importa, tienes que corregir eso porque el cálculo es una cosa, pero el armado tiene que cumplir con las características necesarias, que realmente no debería de equivocarse ningún ingeniero, ningún arquitecto que diseñe algo, debería de cometer ese error, pero ustedes tampoco pues deberían de permitirlo. Entonces, si alguna vez pasa, corrijan a esas personas. Si no se cae el Entonces, problema. en el Ujú. caso de ahorita, también tendríamos que agregarle. Vamos a ver qué dice la norma. Sí, sí le vamos a agregar, porque son 2 varillas, pero el reglamento me dice que tengo que checar la longitud de la viga, de entre apoyos, para ver si es necesario colocarle acero en las orillas, en las alas de la viga T, o sea, lo que queda volando. Porque si es muy grande el volado, me pide que le ponga refuerzo adicional. Entonces, por eso digo que el reglamento a veces me limita o me pide otras cosas que el cálculo per se no lo hace, que sí va a terminar pasando. O sea, de las 2 varillas que yo te dije, no van a ser 2, van a ser 4 mínimo, o 5, para toda el área de la sección T. ¿Sí, Sofía? Dije. ¿Te asustaste, Sofía? ¿Mande? ¿Te asustaste, Sofía? No, nada más aclarando dudas. Es que así son los reglamentos, o sea, aparte, una cosa es el cálculo, pero luego hay cosas que hay que ver adicionales, ¿no? Por ejemplo, el anclaje, la longitud de desarrollo, luego tienes que ver a lo mejor casos especiales de diseño. Entonces, hay recomendaciones que debes de acatar adicionales. Entonces, digo, una cosa es el cálculo, pero luego me dice el libro, cuida esto porque puede llevarte una falla. Entonces, por eso también uno tiene que más o menos saber o leer el libro para no cometer esos errores tales, ¿no? Entonces dice, segundo caso, momento positivo. Entonces, pues nosotros vamos a diseñar el momento positivo, que sería el 2 o el 4, que son WL cuadrada en 11, o cuánto era 14. Ya ni me acuerdo. Aquí me dice la imagen, ¿no? En 14. WL cuadrada en 14 es lo que voy a colocar en mi elemento. Entonces, estos 2 momentos son WL cuadrada en 14. El mayor de ellos es el de 4,8.
Pues voy a calcular el momento 2 porque es el más grande. Entonces vamos a ver, hago momento 2, W cuadrada en 14 y va a ser momento positivo. Aquí sí voy a tener los dos casos posibles. Entonces lo que voy a hacer es diseñarlo como si estuviera en el caso 1 y ver si esto es correcto o no. Por lo tanto, como les vuelvo a referir, lo que voy a hacer es diseñarlo como si fuera una viga rectangular. Nada más que cuando yo ya saque el contenido de acero que le voy a poner, voy a revisar si estoy en el caso 1 o en el caso 2. Si estoy en si el valor queda dentro del caso 1, pues ya todo perfecto, lo diseñé bien. Si el valor está fuera del caso 1, tendré que hacer todo de nuevo. Entonces, esto es como cuando encontraron un amor, creyeron, apostaron y no funcionó. Al final te das cuenta que lo que hiciste no sirvió para nada. Pues así va a ser en esta situación. Al Inge, final, ¿cómo me doy cuenta? con el valor de A, ¿te acuerdas que A es igual a AS por FY sobre 0.85 F'CB? La altura del valor de A, ¿se acuerdan? ¿Sí, Sofía? ¿Lo Ah, recuerdas? ya. Sí. La fórmula general, ¿no? Cuando sacábamos. No. Era antes. Es cuando hicimos el bloque equivalente de esfuerzos, que sacamos la altura del bloque equivalente de esfuerzos, que es A, y sacamos la fórmula para obtenerlo, que es AS por FY entre 0.85 F'CB. Fue lo primero que Ok. vimos la primera clase. Entonces nosotros sabemos que hay dos casos. Cuando A es mayor que T, o sea, cuando A supere los 7 centímetros, en este caso, estaré en el caso 2, y cuando A sea menor que 7, en este caso será el caso 1. Entonces, hasta el final me voy a dar cuenta, porque el valor de A depende del contenido de acero que le pongamos. Si yo no sé cuánto acero le voy a poner porque no he calculado nada, pues no puedo saber si estoy o no estoy. Por eso digo que hasta el final me voy a dar cuenta, porque la única forma de tener un valor, un eje neutro, es con el contenido de acero. Para eso hay primero que calcular el contenido de acero. Entonces, nosotros vamos acá y calculamos pues el momento 2. La carga de 640.247 es la misma que para el momento 9. Para el momento 3, perdón, que era W cuadrada de 9. Y lo único que cambiamos es la longitud, 4.8. Entonces el momento queda 102.074.93 kilogramos sobre centímetro. ¿Qué voy a hacer? Como lo dije, voy a suponer que A es menor que T. En este caso, voy a diseñarlo como si la viga fuera, como si fuese una viga rectangular. Eso es lo que voy a hacer yo para diseñarlo. Entonces, hacemos eso. Profe, Dime. para que no me extrañe. ¿Qué será? ¿Qué era el té? Perdón. ¿Eh? ¿Qué era el té? La De té. verdad. Se me fueron las cabras al monte. Qué raro. A ver, nosotros tenemos esta es la sección T. Esto es T. Este es el Ok. espesor. Esa parte. Ya. Entonces, si A es menor que T, quiere decir que el eje neutro, o sea que la compresión está antes en la zona del patín. Eso es lo que refiere. Vamos. Entonces, pues lo diseñamos igual y otra vez la misma fórmula, todo lo mismo, nada más cambio el momento actuante por el de esta circunstancia. Y lo que sí voy a cambiar es el valor de B, porque aquí el ancho que está a compresión no es 12 centímetros, porque como la compresión ahora está arriba, la zona que está a compresión va a ser 72 centímetros, que va a ser este valor.
Entonces son 72 centímetros el espesor que voy a considerar versus el otro momento que era 12, ¿no? Sí. Entonces esa es la diferencia que va a haber. Hago la misma operación y me va a quedar 0.0130184. Voy a igualar a 0. Voy a sacar el índice de refuerzo que me va a dar 0.0131199. Voy a sacar el porciento de refuerzo despejando y me va a quedar 0.00078095.2. ¿Qué diferencia va a existir? Y aquí voy a comparar con el acero mínimo y con el acero máximo. Aquí no voy a comparar con el porciento de acero porque pasa lo siguiente, ¿no? Ahí la diferencia, aquí vamos a tener la siguiente diferencia. Vamos a ver. ¿Ya no te sacaron de estadística, Marcela? Tres veces me sacaron de estadística. Me volví a meter, terminé pidiéndole a un compañero por WhatsApp que le dijera al profesor que grabara la clase y la subiera porque no. Entraba y lo que veía ya estaba todo desconectado, ya habían avanzado mucho. ¿Y qué era Meet? Sí, pero yo digo que era el internet de la oficina. Como salgo a las 5 y la clase es a las 5:30, y me quedo en oficina a clases. Bueno, vamos a volver a lo de nosotros. Ahora la zona que está en compresión es la parte superior y la zona que está en tensión es la parte inferior. Entonces, como la sección pues, no es parejita, ya no voy, como fue en la sección rectangular, voy a tener que comparar el acero, no el RO. O sea, aquí ya no voy a poner RO mínimo contra RO máximo y eso. Lo que voy a tener que hacer es acero mínimo contra acero máximo y acero para revisar que está en la zona para la falla subreforzada. Entonces voy a hacer casi lo mismo, nada más que en otros pasos. El RO que me quedó va a ser .0078095.2. Pero ese RO lo voy a multiplicar por el ancho, que es el ancho efectivo de patín, 72 centímetros, y por el peralte, que sería 22. O sea, aquí también va a cambiar esto. El B va a ser 72 y no 12. Entonces ahí ya tengo que multiplicarlo por ese valor. El acero que me va a quedar es 1.237 centímetros cuadrados como valor de varillas que necesito. Entonces, calculando el número de varillas, necesitaría menos de una varilla número 4 para colocarla en el refuerzo positivo. Pero, pues yo puedo elegir ponerle más. Aquí dije que le voy a poner 2 varillas porque estaba muy cerca de 1, pero esa es decisión mía, ¿no? Realmente si le pones una, pues debería de funcionar. No debe haber problema. Entonces, se calcularía el contenido de acero ya tendría yo pues, la cantidad de acero y voy a utilizar 2 varillas número 4. Por lo tanto, voy a ver si estoy en el caso 1 o en el caso 2. Entonces, vamos a ver. Lo que voy a hacer yo es que aquí dice, esta es la fórmula que voy a utilizar para saber el valor de A. AS es la contenido de acero. Yo como voy a utilizar 2 varillas y cada varilla tiene 1.26 centímetros cuadrados de acero, pues el acero que le voy a colocar va a ser
2.52, que es lo que yo estoy colocando en el valor del cálculo. Muy importante que recuerden esto. 2 por 1,26 es 2,52, que es lo que viene ahí, que no es lo que me da el cálculo, o sea, no es lo que me dio de 1.237, sino que realmente lo que tenemos que poner aquí en AS es el acero que realmente le voy a colocar a la estructura, porque es realmente el que va a estar afectando a la estructura, no el que necesito por flexión. Entonces, una cosa es que yo necesito 1.23, pero le voy a poner 2.52, por lo tanto, lo que le ponga es lo que debe de venir en el cálculo de A. Entonces, ¿ahí estamos claros? ¿Le entiende? Sí, todo claro. ¿Sí? ¿Brenda? Sí, Inge. Ok. Entonces, vamos a calcular esto. AS por FY entre 0.85 por F'C por B. Una vez más, pues B es el ancho efectivo de patín, 72 centímetros. Y me queda que A es igual a 0.69 centímetros. Como este valor 0.69 es menor que 7, por lo tanto estamos en el caso 1. Entonces no hay bronca, esto sí está diseñado de forma correcta, menor que 7, por eso A es menor que T. Y entonces el diseño que hicimos está bien. Ahora voy a revisar yo el contenido de acero mínimo y contenido de acero máximo para revisar si mi valor de acero que estoy colocando en la estructura es posible de colocarlo con el ancho que tenemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar, la fórmula va a ser lo mismo, 14 sobre FY y 0.85 raíz de F'C por BFY. Si ustedes recordarán, estos valores que tenemos aquí, BW, perdón, BW es el ancho de nervadura y D es el peralte, pero 14 sobre FY es el valor de ρ, el mismo que utilizamos para las vigas. Nada más que aquí el ρ, que antes nada más sacábamos solo, ahora lo vamos a multiplicar por el ancho de nervadura y por el peralte efectivo. De tal manera que 14 sobre 4200 me va a dar los .00333 que siempre me ha dado, pero ahora lo voy a multiplicar por BW, que es el ancho de nervadura, y D, que es el peralte efectivo, 22 centímetros. Me queda que el acero mínimo debe de ser 0.87 centímetros cuadrados a flexión, como primer criterio. Segundo criterio va a ser acero mínimo con 0.8 por raíz de F'C sobre Fy por BWD. Esto también ya lo hicimos para la viga. Esta partecita es el ρ, que me dio 0.031, creo que da 30 o 0.35, y por BW, que va a ser 12, y por D, que va a ser 22 centímetros. Entonces, me queda que es 0.795 centímetros cuadrados. De los dos criterios, el mayor es 0.87, por lo tanto es el que rige. Mi acero que le estoy poniendo es 252, mayor a 0.87, por lo tanto el acero mínimo no hay bronca. 252 es mayor que 0.87, por lo tanto hasta ahorita voy bien. Debo de revisar yo el acero máximo. Y luego vamos otra vez al acero máximo y lo voy a calcular mediante la siguiente fórmula. 0.75 de ρb por BWD. Entonces multiplicamos nosotros, me va a dar esto igual, el 0.025-297, que ya lo habíamos obtenido antes, por 0.75, que es el factor de reducción cuando la estructura está en una zona no sísmica, que recuerden que si es sísmica lo bajamos a 0.5.
por 12 centímetros, que es la nervadura, por 22, me dice que el acero máximo es 5.008 centímetros cuadrados. Entonces, el acero que le estoy colocando está dentro del mínimo y el máximo, por lo tanto está bien. Perdón, aquí debía haber puesto lo que realmente puse, que era 252, pero sigue estando bien este elemento. Entonces, hasta ahorita, en lo que llevo, llevamos, el elemento, cuando sea momento negativo, necesito 2 varillas. Cuando sea momento negativo, necesito 2 varillas. Pero les dije que habría que revisar cuántas me pide el reglamento por otras cuestiones. Y por el cálculo para el momento positivo me pide una varilla solamente, pero yo le quiero poner 2. Entonces, nos faltaría hacer el armado o el colocado de este. Por cálculo, yo necesito 2 varillas, por el puro cálculo necesitamos, en teoría, 2 varillas aquí, dos varillas acá. Vamos a ver cómo se quita esto. En la parte superior, pues necesitaríamos 2 varillas, número 4, cuando sea momento negativo, y cuando sea momento positivo, pues técnicamente necesito una, aunque yo le quiero poner 2, como lo mostré en el cálculo. Entonces, debo de ver la colocación de esto, qué decisión voy a tomar. Aunado a ella. ¿Aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, yo me Entonces, confundí un poco entonces lo que va a comparar usted es lo de el acero, no, mentira, las varillas. O sea, en vez de comparar el Rho mínimo y Rho máximo, está comparando acero. el acero. Sí. Porque aquí la zona de compresión es más grande que la de tensión. Entonces, la zona que tengo para colocar el refuerzo es más pequeña. ¿Qué es lo que pasa? O sea, esto no es como una viga, ¿no? Que donde el tamaño es igual en todo el tramo. Aquí en este tramo, donde va a ir el acero, es más pequeño, Sofía. Por lo tanto, si yo comparo en porcentaje, pues lo que me dio aquí es el porcentaje de algo más grande. Y aquí, si utilizo el mismo porcentaje, pues no lo puedo aplicar porque ya no es la misma área. Entonces, el porcentaje sirve cuando comparas bajo la misma base. En una viga que es rectangular, pues yo tengo el mismo porcentaje de la misma área en todo el tramo. Pero cuando ya la viga no es de una forma geométrica, pues la proporción ya no me ayuda. O sea, es como cuando yo te digo, el 15% de 500, pues no es el mismo valor que el 15% de 1000. Porque la sección varía. Eso es lo que sucede aquí. Tengo un área más grande que la otra. Si comparo en base a porcentaje, no va a funcionar porque la sección se modificó. Por esa razón no podría comparar como Rho
como lo hago con la viga. Entonces tendría que hacerlo ya con el cálculo final de acero para hacer una comparación directa de si se puede o no. ¿Sí, Sofía? Sí, más claro. Ok, entonces esa es la razón de la que no se puede calcular base rho. La proporción de algo que es igual, pues lo puedo comparar, pero la proporción cuando la zona cambia ya no se puede comparar. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ya lo calculé, ya sé lo que necesito mínimamente. Ya sé que necesito 2 varillas arriba y una abajo. Yo quedé o decidí que voy a utilizar 2 varillas abajo también, pero me falta calcular en la parte superior si necesitaré algunas varillas adicionales, ya sea por la longitud del claro y por el ancho efectivo del elemento. Entonces eso es lo que va a faltar que nosotros hagamos. Entonces no está totalmente finalizado el asunto, tenemos que revisar el reglamento y tenemos que decidir qué hacer. Me va a faltar también otra cosa que es la parte del cortante, que ya habíamos platicado. ¿Qué habíamos platicado del cortante? Nada. Es la revisión por cortante, ¿verdad? Ajá. Una cosa es la flexión, que es lo que estamos trabajando hasta ahorita. Ya nada más, ya calculé todo, ya lo único que me falta es revisar el reglamento para si me da unas sugerencias adicionales para colocar el refuerzo, que es lo que estábamos platicando. Otra cosa que debo de revisar es otro efecto que se llama cortante, que siempre voy a tener en estos elementos. Cortante y flexión nunca me los voy a quitar de una estructura. Entonces, el cortante que voy a tener aquí, ¿cuánto carga me va a generar? ¿Qué va a pasar si no resiste el cortante o qué podemos hacer? Ya lo platicamos la clase pasada. Pues según en las vigas sí era colocar estribos, pero usted mencionó que en las losas no van estribos. ¿Por Tengo qué, entendido. Sofía? ¿Por qué? ¿Mande? 10 puntotes, Sofía, si me dices por qué. Pues porque ya va el acero, o sea, el acero necesario ya está en la losa. Me pusieron atención. 10 puntotes a que me responda eso. Nadie. ¿No? ¿Andrea? ¿Ya no quieres puntos? No sé. ¿No? Pues según yo era esto, dije. Marcela, ¿tú sí sabías? Porque lleva más acero, puede ser de 2 direcciones. No. La respuesta era que en una losa no tiene estribos porque sería muy costoso realizarlo, o sea, no es viable económicamente. Entonces, en una losa debe de soportar el concreto los efectos del cortante. Si no lo logra hacer por sí mismo, lo que vamos a cambiar es el espesor de la losa, la vamos a aumentar. Entonces, eso es lo que hacíamos nosotros en esa consideración. Una viga, como es un espacio pequeño, le podemos poner estribos, pero una losa ya no nos lo permite por cuestión económica. Por eso es que decidimos nosotros apostarle a que el concreto lo pueda resistir. Si no lo resiste, se pierde. Se tendría que cambiar el peralte del elemento. ¿Sí?
¿Por qué tan preocupada, Andrea? Ah, no, es que me mandaron un mensaje de algo del trabajo. No les contestes, diles que no se estén fregando. Diles que ahorita es clase. Entonces, esa es la razón. Nosotros no podemos utilizar estribos por economía. Técnicamente sí funcionarían y sí me ayudarían, pero no es algo que vayamos a ver comúnmente. Entonces, por eso lo descartaríamos. Lo que nos faltaría, en este caso, serían pues esas dos partes que les voy a mostrar y la longitud de desarrollo, que ya serían más detalles sobre el elemento. Entonces, eso sería lo que nos quedaría por ver. Si ahorita tienen alguna duda, ¿no? Todo claro. ¿Llegaste, Efraín? No, hombre, Inge, pues de hace tiempo le estoy hablando, pero mi micrófono no sirve. Ahí estoy como son y háblele. ¿Qué pasó, Efraín? ¿Qué pasó con el No, micrófono? no sé, yo estaba engañado que me estaba ignorando, Inge. No, ¿cómo creen? Entonces, ¿no hay dudas sobre esta ahorita? No. Bueno, entonces quedarían los detalles que son los más pesaditos. El cortante lo resolvemos luego. Yo creo que para el martes ya lo acabamos. Creo que la siguiente, en 2 semanas son los exámenes. Entonces, pues vamos a ver cómo les va. ¿Bien o no, Marcela? No, no deberían de existir los exámenes, profesor. ¿Por qué, Marcela? ¿Cuál es tu teoría? Un examen no evalúa realmente lo que sabemos. Un examen no define lo que eres. Exactamente. Es solo una calificación, Inge. Yo digo que un Entonces, trabajo, Inge. Yo y si también. está mal, Sí, como el pasado. oh, pero no, pues yo, por mí está bien. Nada más que el pasado, muchos me entregaron mal. No Y importa, ahí Inge, yo yo no les aprendí. puedo ayudar, ¿no? O sea, yo les puedo poner un trabajo y no hay bronca. Pero pues si el trabajo lo hacen mal, pues no se puede hacer nada, ¿no? No, pues ya queda en cada quien, Inge. Salió todo bien, Inge, no, me equivoqué en una. Pero no se preocupe, ya aprendí. Ya sé por qué. O sea, no debería de haber errores en un trabajo que les encargue. Que sí hubo muchos errores de mucha gente en cuestiones que deben de poner atención. Entonces yo pues le pongo un trabajo, pero sí, o sea, si tú en el trabajo pues no lo entregan bien, pues, ¿qué hacemos? Bueno, yo nomás porque me equivoqué al copiarlo. Pues Pues que, yo aprendí más con el trabajo que con el examen. Así que yo opino que un trabajo. bueno, pero están de acuerdo que si no les va bien, Dios los bendiga. Inge, un trabajito mejor. No, Dios se los pongo, ¿verdad? Pero yo nomás quiero que estén conscientes que lo hagan bien. Nomás haga lo fácil Inge, y todos pasamos. Pues les estoy diciendo cómo hacerlo. O sea, realmente el trabajo, pues viene paso a paso, ¿no? O sea, si Maestro, viste, pero también denos tiempo porque ok, yo estoy de acuerdo, lo puso en la mañana, pero pues uno que trabaja ni de chiste pude verlo. Y luego con clases, menos. Hasta las 8 de la noche pude verlo y me quedé hasta las 2 de la mañana haciéndolo. Y al día siguiente, pues trabajo todavía. Y salgo y hay que entregar ya el trabajo. O sea, y no te ayudó Efraín, no. Porfa, si Sí, lo pues puede mire, enviar pongan un martes para entregar el jueves. días o el fin de póngalo para la semana, semana de exámenes. que lo envíe el fin de semana antes para, igual si nos da dudas en las clases, las 2 últimas, poder verlo, las dudas con ustedes. Sí. pues Sí, mira, la idea. próxima clase, pues vamos a acabar el tema realmente. Dudas, pues no vamos a ver en la próxima clase, porque ya sería ver la revisión por cortante, que no nos debe tomar casi nada, la distribución, la aclaración de la colocación del acero, que también no nos debe tomar tiempo, y
Y ya yo la longitud de desarrollo, pues esa no se las voy a pedir que lo hagan, nada más se los voy a explicar un poco. Y entonces, pues el jueves sí podría hacer dudas, pero pues les digo, hay muchos que, por ejemplo, hubo la clase en los exámenes que se inventaron datos, no sé qué sacaron, se copiaron un trabajo anterior o no. ¿Se acuerdan? La viga tenía 3 claros. Hubo quien me entregó con 2 claros y no sé dónde sacaba esa cosa. Entonces, pues sí, yo les encargo el trabajo, pero pues pónganse serios en eso, ¿no? Porque yo ya sé los que han participado, ya sé los que han trabajado, los que le han echado ganas, pero también sé que muchos no participan, no han entregado bien. Somos malos buenos, Inge. Ponga un trabajo mejor. Nos facilitaría no. mucho. Nada más, o sea, yo no tengo problema con el trabajo, nomás les digo que las personas que no estuvieron en la clase, que no participaron, pues generalmente no lo van a saber hacer. Pues le va a ir mal. Exéntenos Pues ni unos modo, cuantos Inge, y ya. repruébelos. Entonces, yo nomás les aclaro que sí, o sea, les doy la oportunidad del trabajo, pero pues se tienen que poner, ahora sí que a estudiar o a trabajar bien, porque si tienen algún error, pues ya, ahí que acabó el curso, ¿no? Inge, Entonces, exéntenos con 80 y todos, vámonos. ¿Eh? Usted ya tiene bien identificado quiénes somos los que estamos aquí siempre hablando y... Pues sí, o sea, Aunque no nos la sepamos, Inge, contestamos. Yo digo Pues- que puntos extra, Inge. Aunque echemos mentiras. pues el chiste es que tú pienses, ¿no? Realmente, les digo, no vas a aprender todo. Imagínate que llega alguien, te pregunta y tú le contestas, no sé, pero pues no funciona, ¿no? Uno tiene que tener cierta... Así me pasó en algún grupo de otra universidad, no quiero decir qué, pero le preguntas, oye, ¿cómo se hace esto? No, pues no sé. Yo les preguntaba, ¿cómo haces estas cosas? No sé. Digo, mira, pues si yo salgo a la calle y le pregunto a la gente, pues me va a decir, no sé. Pero ellos no estudiaron tanto tiempo como tú para darme alguna explicación, ¿no? Entonces supone que debemos de aprovechar el tiempo y debemos de tener alguna idea. Entonces, y ustedes ya considero que algunos ya han trabajado, ya saben algo, pues deben de, aunque no sepa, debo de tratar de contestar. Primero, no porque sepa, sino porque para que la mente se vaya adecuando, para que vaya teniendo yo criterio y lo pueda aplicar, ¿no? Entonces, debemos de dar una orientación a tu cliente o algo así. O si no, pues, digan ahorita, déjame lo reviso y ahorita vengo a ver qué es. Pero hay que dar una solución, entonces, eso es lo que vamos a quedar. Entonces, nos vemos el próximo martes. Yo creo que sí, sí les puedo enviar como la tarea como 2 o 3 días antes. Creo que ya con eso debe ser suficiente. Y pues el que aprovechó, y el que no, pues ni modo, así va a suceder, ¿no? Sí, Inge, estoy de acuerdo. Ok. Sí, Inge, yo también. Ok, entonces, pues nos vemos entonces el martes, ya con lo final, y ya les encargué el trabajo, yo creo, el lunes de esa semana, de la semana de exámenes. Ya quedó. Muy Oye, bien, sí. Inge. Gracias. Entonces, que estén Bye, Nos bien. vemos, Inge, que pase buen fin de semana, nos vemos. Igualmente. Gracias.